Bendito sea el nombre de nuestro buen Dios, que nos permite llegar nuevamente con ustedes a través de Reforma Apostólica, y siempre exalto y bendigo a Dios por los diferentes recursos que Él nos permite para poder llegar hacia ustedes y poder llevar la revelación que el Espíritu Santo nos está dando en este tiempo respecto a la familia. Es por eso que alabo a Dios y bendigo a Fresca Unción, bendigo a la radio Melchor de Mencos, bendigo a la radio de Manantial en Coptum Petén, y bendigo también a la radio Vida en Cristo en Sutijá y los diferentes otros recursos que tenemos para proclamar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Hemos tenido un tiempo glorioso, un tiempo de maravillas, un tiempo de que Dios se está haciendo tan real, tan poderoso, visible en medio de nosotros, y como Misión Cristiana del Calvario estamos agradecidos con Dios por su presencia, por su poder y todo lo que Él ha hecho en medio de nosotros. Bendecimos a Dios. Apóstol Ronald, nuevamente nos gozamos de que estemos juntos dando esta revelación, y es una bendición para mí el que podamos estar juntos proclamando el nombre del Señor y ubicando a Misión Cristiana del Calvario en el orden respectivo, para que juntos estemos dando la talla y siendo transformados por el poder de Jesucristo. Gloria a Dios, porque esta ubicación es integral. Dios nos ha estado hablando de la función del esposo, del padre, de la esposa como madre también, pero también de los hijos. Y eso es lo hermoso, pues, que Dios está llevándonos a un proceso de transformación, pero de una manera integral a nivel familia. Así que alabamos y bendecimos el nombre del Señor, y hemos estado enfatizando mucho sobre la aplicación de lo que Dios nos está hablando. Es importante que lo que el Espíritu Santo nos está hablando, pongamos nuestra atención, pero sobre todo nos dediquemos y nos esforcemos a aplicar esta transformación que el Espíritu Santo nos está hablando. Que no dejemos para otro día lo que tengamos que aplicar hoy. Así es. Si no lo aplicamos hoy, definitivamente no lo podremos aplicar después, porque se nos va a olvidar, nos van a venir otras ideas, otras cosas, y no lo vamos a poder hacer correctamente. Por eso, esa nueva recomendación o nueva aplicación que acabas de hacer es importante. Debemos aplicar lo que estamos escuchando, porque si no, se nos van acumulando las cosas y después no vamos a saber qué realmente debemos hacer. Amén. El lunes pasado estuvimos hablando respecto ya del hijo especialmente, aunque tocamos algunos puntos de padres, pero también tocamos la responsabilidad del hijo. Así es. Hay ocasiones en que no tenemos la dicha de que hemos nacido en un hogar cristiano. Y algunos, aunque nacieron en un hogar cristiano, no nacieron en un hogar donde estuviera el diseño del Señor. Otros que se acaban de entregar al Señor, sus papás no tuvieron la oportunidad de mostrarles el diseño, porque hasta ahora lo están aprendiendo. Y decíamos que eso no justifica ni es de excusa para que nosotros como hijos no busquemos realmente cuál es nuestra ubicación. Es nuestra responsabilidad buscar cuál es nuestra ubicación, qué es lo que nos corresponde hacer. ¿Por qué razón? Porque el Señor, cuando nos llame a cuentas, no vamos a poder decirle, mira, es que mi papá no me dijo, pero es que mi mamá no me dijo, pero tuvimos la oportunidad de aprender. O sea, se tocó mucho el aspecto de responsabilidad personal, y sí, yo tengo la responsabilidad de saber qué soy en Cristo, qué tengo que hacer, pero también qué soy como hijo y qué tengo que hacer, ¿verdad? Y es que lo hermoso es que la Escritura no le habla solo a los padres, para que solo ellos le pasen el mensaje al hijo, sino la Escritura le habla al hijo. Y entonces, como decías, es responsabilidad de los hijos buscar el diseño en la Escritura de lo que nosotros como hijos debemos ser en nuestra función como hijos, en el respeto, en la obediencia, en la honra hacia nuestros padres. Lo mismo, claro está, para los padres. Ahí está el diseño para cómo funcionar,
cómo educar, hacia dónde llevar ese proceso de transformación a sus hijos, con la sabiduría que hay que hacerlo, con la inteligencia que hay que hacerlo, con el amor y el respeto que hay que hacerlo también. Al ver el ejemplo de Jesucristo, ¿por qué razón fue que Él nos modeló como hijo? Cuando realmente lo que Él viene a levantar es su iglesia para llegar a ser y tenerla una iglesia o hacerla una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, para luego tener las bodas del Cordero que se llama y Él casarse con su iglesia. La iglesia, dice la Escritura, que es la esposa del Cordero, la que va a ser la esposa del Cordero. Pero ¿por qué nos habla primero de hijo y de la relación de Cristo con su Padre? Viene el mismo principio que estábamos hablando el lunes pasado. Primero nos hizo personas, después nos hizo iglesia. Primero Dios estableció y ejecutó y formó personas para luego después formar iglesia. El mismo principio que incluso pasó en Jesucristo. Primero nos presenta su relación como hijo. Por ejemplo, cuando presenta el Padre a Jesucristo en el momento del bautismo, no dijo, este es el esposo de la iglesia y que será la iglesia amada y será el esposo de la iglesia que será formada. No, este es mi hijo. Primero dieron evidencias de la relación del Padre y de la relación de hijo, para luego corroborar o comprobar que va a darse efectivamente, y cuando digo efectivamente no estoy diciendo que se va a dar, sino que se va a dar eficazmente, ¿verdad? Con toda la realidad de las cosas, con toda todo completo, la realización del plan y del propósito de Dios. Entonces, qué lindo ver que ese principio no cambia, hasta en Jesús pasó, pues. Así es. Esa relación que mencionas de Cristo con el Padre es tan hermosa porque a pesar de que Cristo pues andaba predicando, andaba haciendo milagros, echando fuera demonios, preparando a sus discípulos, eso no lo hizo estar ausente de su relación con el Padre. Ajá. Porque algo que ya el Señor nos ha estado hablando de hace tiempo es que Jesús no dijo lo que oí decir al Padre o lo que vi hacer al Padre, sino lo que oigo, sino lo que veo. Tiempo presente. Tiempo presente. A pesar de, digamos, tanta responsabilidad, compromiso que tenía ministerial, eso no fue la excusa o el pretexto para no mantener su relación, poner atención, escuchar al Padre para decir lo que el Padre le estaba enviando a decir. Vemos las dos cosas, qué bueno que lograste enfatizar eso, porque vemos las dos cosas. El Padre tampoco dijo, hijo, no me distraigas porque tengo que atender a muchas gentes. Mira, ahorita es la hora en que muchos están clamando y orando y están haciendo vigilias y tengo que atenderlos. No, el Padre también atendió a su hijo, le dio tiempo, le demostró su amor, le demostró que le interesaba el Padre y le enseñó, lo discipuló. Así es. Pero también el Hijo, como decías, le dio tiempo al Padre y no lo distrajo ninguna de sus actividades. Ni los milagros, ni los discípulos, ni qué más cosas, ni todo su entorno lo distrajo, sino él siempre cumplió con una buena relación con los padres. Eso nos dice que nosotros como padres, a pesar del mucho que hacer que haya, debemos de ocupar tiempo siempre para nuestros hijos. Ninguna cosa nos debe quitar nuestro tiempo para nuestros hijos. No solo una llamada. O a veces, bueno, es que les estoy escribiendo un correo. Y aunque hay una comunicación, no es lo mismo una relación interpersonal, presencial. Así es. Que está bien un correo, qué bueno, mi papá está al tanto mío y qué bueno, gracias a Dios, pero nunca cambia. O sea, hoy la tecnología nos está quitando mucho el acercamiento, la relación física, la relación personal. Hoy es más fácil chatear o es más fácil escribir un mensaje por correo que estarse en comunicación. Entonces, qué importante es que cuidemos mucho eso, que aunque esto se haga,
no debemos de quitar la relación personal. Y lo que acabas de decir era que Cristo mantenía una relación presente con Jesús, o sea, una relación vivencial. No envió ángeles a que le dieran mandados. Él le hablaba. Era una relación interpersonal, ¿verdad? Recuerdo que hace un tiempo atrás, precisamente el apóstol Noé contaba un testimonio de que había ido al funeral de un pastor fuera de la misión. Así es. Y en el funeral empezaron diferentes personas que eran pues discípulos de este pastor a comentar: doy gracias a Dios porque el pastor en los momentos de mayor necesidad ahí estaba conmigo. Pasaba otro y decía: este pastor siempre nos acompañaba en las situaciones duras. Cuando pasamos tal experiencia, ahí estaba conmigo. Y así fueron pasando muchas personas, testificando cómo el pastor les dedicó tiempo, les puso atención, iba a orar por ellos, los visitaba y todo. Y de repente una persona muy borrachita, ebria, pidió el tiempo. Y pues por respeto a la actividad, pues le dieron el tiempo. Y cuando él empezó a hablar, dijo: ahora entiendo por qué mi papá nunca estuvo conmigo, porque siempre estuvo con todos ustedes. Le puso atención a todos los demás en la iglesia, pero descuidó a su hijo. Y aunque la razón suena muy correcta, es que hay que orar por el hermano. Y que se entregó ministerialmente. Se entregó ministerialmente. Es que tengo que ir a visitar, tengo que ir a orar. Mi atención es con los discípulos de la iglesia, el ministerio, mi llamado. A esto me llamó el Señor. Pero este descuido en la familia es muy peligroso, porque podemos estar prestando atención a algo que sí hemos sido llamados a hacer, pero que no se nos olvide que antes que eso fuimos llamados a una familia, a un hogar, a de que los primeros discípulos deben ser nuestra propia familia. Tenemos el ejemplo de Elí y de Samuel. Así es. Por ejemplo, uno de los reclamos del Señor con Elí era: porque no estorbaste a tus hijos. O sea, les dio rienda suelta, dejó que hicieran lo que ellos quisieran y nunca los corrigió, nunca los ubicó, nunca... Eso no era amor, pues, ¿verdad? Así es. Eso significaba que no les importaba. El problema fue que eso mismo pasó después con Samuel. Tanto uno como sacerdote y el otro como profeta, pues. Así es. Eso nos da una luz roja que nosotros como ministros debemos de cuidar. Así es. Y que el hecho de que seamos ministerios, el Señor no pasa por alto. Que porque hicimos ya 20 milagros, que porque ya resucitamos 5 muertos, que porque ya echamos 100 demonios de muchas personas o de 100 personas. Eso no justifica ni tampoco nos va a premiar ante Dios en relación a nuestra responsabilidad con nuestros hijos. Tanta buena profecía que dio Samuel, y excelente, incluso varias veces dice que Samuel era fiel profeta de Jehová, pero en su relación con su hogar era totalmente nulo. El problema del caso que pones de ejemplo de Elí fue que Dios había dado una promesa a Elí y a sus generaciones. Y no fue el fracaso eso. Ministerial de él, en sí, en su función ministerial, sino el fracaso ministerial a nivel familia, que le causó o le costó la cancelación de esa promesa. Afectó a la familia. Dice, muy tremendo. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Muy fuerte ese punto. Y versículo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, hay un cambio ahí. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿En qué deshonró Elí a Dios? Sí, él cumplió su ministerio, pero lo deshonró en no transmitir el diseño y fomentar el temor de Dios en sus hijos. Por eso era que estaban presentando fuego extraño. Así es. Se dedicó tanto a su ministerio que descuidó
el corazón y la vida de sus Y hijos. nosotros podemos ser muy fieles en nuestro ministerio, Así es. pero eso no significa que seamos fieles en la casa. Pues. Así es. No estoy hablando de fieles en que tengamos otra mujer o la esposa tenga otro hombre, Así es. sino estoy diciendo en nuestra fidelidad hacia el diseño. Ujú. Sin embargo, como decías, ese punto es muy, muy fuerte, pero muy bueno que lo toquemos. Lo que decías, de que él afectó a su familia. Así es. Todo lo que Dios había predestinado y había profetizado para la familia, Dios lo corta. Así es. Y dijo, qué tremendas esas palabras, ¿eh? Porque todo lo que he hablado, todo lo que he dicho, ninguna de esas cosas voy a hacer. Así es. Ninguna de esas cosas voy a hacer, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no hace las cosas? No porque Él no sea fiel. No hace las cosas y decimos, pero si yo estoy haciendo el ministerio, pero si yo estoy sirviendo al Señor, pero yo me dedico, oro tantas horas, estudio la palabra tantas horas, yo hago esto, yo hago el otro, pero no nos damos cuenta que estamos descuidando la casa. Así es. Y el problema es que más adelante, en el capítulo 3 y versículo 13, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no se los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Entonces, el problema es que el reclamo no solo se lo hace a los hijos, que ellos fueron los que deshonraron a Dios. El problema se lo hace a Elí como padre por no estorbar, por consentir, por no estar presente, por no cuidar. Ser permisivo. Exactamente. Y entonces, creo que nosotros como ministerios, gloria a Dios por el llamado, por la iglesia, por la congregación en la que Dios nos ha puesto, pero nunca debemos descuidar nuestra familia. Debemos prestar atención a nuestros hijos, debemos educarles, formarles, contagiarlos del temor de Dios, llevarlos a amar a Dios, a temer a Dios, pero lo tienen que ver en nosotros. Así es. Para que ellos sean fortalecidos, porque aquí Dios no justifica o no perdona a Elí, porque quizás mucha gente sí fue fiel a Dios por el ministerio de Elí. Aquí el juicio cae porque su familia no fue fiel a Dios por la desatención de Elí a ellos. Entonces, yo puedo haber ganado, haber discipulado y mucha gente haber enviado al ministerio, pero si algo va a juzgarme Dios, es por la gente que me dio más cercana a mí, que quizás no están en el ministerio, que quizás están alejados de Dios, que quizás no tienen temor de Dios. Pensamos a veces que como ministerios estamos exentos de que Dios nos juzgue. Así es, así es. Es que como yo le sirvo, Dios aquí no se da cuenta lo que yo estoy haciendo en casa. Si hago o no hago, si enseño o no enseño. No, aquí dice que yo juzgaré su casa. Así es. Yo juzgaré tu casa. Y qué tremendo, siervo y sierva de Dios. El Señor dice, yo juzgaré tu casa. Así es. Pero también sirve de una alerta para los jóvenes, que ya sea que estén próximos a casarse o en vías de casarse en el futuro, de que ya vayan preparados a ser padres responsables con sus hijos, porque Dios va a juzgar su casa. Así es. Es que yo la quiero y porque no importa si cumplamos el diseño o no, si lo hacemos, pero es que nos queremos y por eso es que nos vamos a casar. No, Dios va a juzgar su casa. Así es. ¿Y qué es juzgar? Que va a llegar a evaluar lo que hay en la casa, lo que está bueno lo va a bendecir, lo que no está bueno no lo va a bendecir. Porque este versículo dice en primera de Samuel 3:12, es fuerte lo que dice el Señor, aquel día yo cumpliré, no a favor de Elí, contra. Así O sea, hay es. cosas que Dios hace contra nosotros y contra nuestra familia. Así es. ¿Pero por qué? No porque Él esté quebrantando su palabra, es porque nosotros no hemos hecho como debe ser.
Y no solo eso, sino dice contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Dios es fiel y va a ser fiel en cumplir no solo las bendiciones, sino todo aquello que Él ha dicho, por cuanto no hemos hecho lo que Él ha dicho. Así es. Y Dios va a juzgar la casa. Así es. Y algo que todos debemos cuidar es que muchas veces confundimos el respaldo de Dios con la aprobación de Dios. Porque vemos respaldo de Dios en mi ministerio, no significa que Dios esté aprobando quizás mis conductas o mi estilo de vida. Una cosa es que Él me esté respaldando por el ministerio, el llamado, el don que Él me dio. Él está respaldando lo que Él dio, lo que Él prometió hacer en mí. Pero otra es que apruebe mis acciones, mis conductas, mis acciones ahí dentro de la familia. Y ahí es donde muchas veces hay confusión, cuando vemos ese respaldo de Dios en el ministerio. ¿Cómo está prosperando la iglesia? ¿Cómo hay bendición ministerial? Miren la iglesia que tengo, pues. Sí, qué alcance que estamos teniendo. Entonces, eso crea como que estuviéramos cegados al no ver las deficiencias en la educación con los hijos, en el respeto, en el amor, en la sabiduría con que debemos actuar con ellos, etc. Entonces, una cosa es respaldo de Dios y otra es aprobación de Dios. La actitud de Dios hacia el hogar es cosa seria. Dice, por tanto, dice el versículo 14, yo he jurado, qué tremendo. Dios está determinado a manifestar su gloria en la casa de los siervos de Dios. Así es. Y su gloria no es solo que haya bendición, sino su gloria es juzgar la casa de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho. Y dice Dios aquí, yo he jurado, qué tremendo. Yo he jurado que, ¿qué cosa? A la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. ¡Qué tremendo! Ni con sacrificios, ni con ofrendas. Es muy fuerte lo que el Señor habla en relación a la casa. Por eso es de tener cuidado. Aunque usted dirá, bueno, pero es que yo no soy pastor, yo no soy discipulador, pero es un sacerdote de Dios. Es un hijo de Dios. Por lo tanto, aquí le está hablando a un sacerdote. Por no cuidar su casa correctamente y por no seguir el diseño, ni el papá ni los hijos, Dios dijo, yo he jurado a la casa de Elí, o sea, incluyendo papá e hijos, esposa e hijos, todos se fueron en la cuenta. Así es. ¿Verdad? Que no habrá expiación por el pecado de ellos. Creo que uno de los Qué peores tremendo. errores que podemos cometer los ministerios es asumir que porque nosotros estamos en el ministerio, porque son hijos de ministerios, ellos van a estar en el ministerio. Que ya tienen que bendición. ya no necesitan transformación, ese cuidado que hay que mantener de velar por el temor de Dios en ellos, de enseñarles a alcanzar el propósito de Dios en ellos es vital. O sea, no porque sean hijos de un ministerio, significa que no me corresponde formarlos para que cumplan y alcancen el propósito y el llamado que Dios les ha hecho a ellos. Y aunque ya estén ministrando en el altar, no Aunque ya significa estén que los descuidemos, Así es. que dejamos nuestra responsabilidad. Porque el Señor le llama la atención a Elí que por qué no los estorbó. ¿Y dónde estaban ellos ministrando? En el altar. En el altar. Y a veces permitimos hijos que están ministrando en el altar que no los hemos estorbado Así es. de lo que están haciendo. No solo pecados de fornicación, no solo pecados de borrachera incluso, o de drogas o lo que sea, sino ya vimos el lunes pasado que los pecados de desobediencia. Cuando yo no estoy haciendo conforme el diseño, dice que estoy peligrando la familia, estoy en los tiempos peligrosos y estoy poniendo de mi vida y de mi familia provocando tiempos peligrosos para el país mismo. Yo soy instrumento para eso. Y entonces, ¿qué pasa? Eso mismo, mis papás, las personas que están, deben corregirme, deben estorbarme,
cuando yo no estoy obedeciendo el diseño. Eso no significa que voy a manipular para que obedezcan el diseño, sino significa que yo debo enseñar con el propósito de edificar, de transformar, de modelar para que haya una transformación. Así es. Tenemos el ejemplo de la mamá de Lemuel en Proverbios 31. Cómo esta mamá viene y le enseña a su hijo, pero aquí en Proverbios 31 ya vemos al rey Lemuel. Ya dijimos la vez pasada que es una palabra compuesta, Lemuel. Lemu significa escogido en hebreo y él es uno de los nombres de Dios que significa el único. Entonces, Lemuel significa escogido de Dios y como ya lo expliqué la vez pasada no lo voy a ampliar. Ahora, vemos a esta madre cómo le explica a Lemuel la forma correcta, sin rodear, sin manipular, sino cómo le instruye de una manera correcta, pues. Y ese es el punto de lo que estábamos hablando. ¿Cómo es que esta madre, que está, voy a decir así, en el reino, ella no asume que porque ella está en el reino y su hijo vive en el entorno del reino, ya va a ser un buen rey? Así es. Sino ella está dedicada a formar desde ella el niño. Entendió su función. Exactamente, a formar en él carácter correcto, temor de Dios para funcionar correctamente. Y creemos que como llamado. nuestros hijos se han formado, incluso hasta se han dormido en las bancas de la iglesia o del templo y que ahí hasta han cantado coritos y ya se saben todo lo que se está enseñando, que por eso asumimos que ellos ya deben hacer las cosas correctas. Y quiero contar un testimonio porque sé que le va a ayudar a muchos ministerios a entender su responsabilidad con sus hijos y a muchos hijos a ubicarse correctamente. Hace ya muchos años, recuerdo que vinieron una serie de ministerios proféticos a uno de nuestros eventos. Después hubo una reunión profética. Yo para ese tiempo estaba involucrado, voy a decirlo de esta manera, involucrado en la iglesia hasta la cabeza. Todo mi accionar era el involucramiento con los jóvenes, en el diseño de los afiches para los congresos, la publicidad de la misión. Todo mi entorno era iglesia, 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 trabajo para Dios, todo. Sin embargo, recuerdo que cuando ellos me empezaron a hablar, uno de los profetas me dijo: Ronald, tú estás rodeado de ministerio, me dijo, pero tú no estás en tu ministerio, me dijo. Que estés rodeado de ministerio no significa que estés funcionando en tu ministerio. Y ahí es donde podemos encontrar confusión. Padres viendo a los hijos involucrados en todo ahí en el trabajo de la iglesia y creer que por eso ya están cumpliendo su ministerio. O hijos creyendo que porque participan en esto, participan en lo otro, ya están cumpliendo su ministerio. Una cosa es rodear nuestra vida del entorno ministerial y otra es realmente estar cumpliendo nuestro ministerio. Son dos cosas muy diferentes. Qué importante eso. Y cuando vemos tanto aquí en este caso de Lemuel como en el caso de los hijos de Elí, ya eran hijos grandes. Así es. Porque ya estaban ministrando el altar, no eran bebés. Y cualquiera diría, bueno, pero es que ellos ya son grandes, ya no los puedo estar formando, ya no les puedo dar instrucción, ya ellos que se formen como ellos puedan, ya son responsables, ya tienen 18 años, un ejemplo. En nuestros países cuando alguien ya cumple 18 años ya tiene la mayoría de edad. Pero muéstreme bíblicamente donde diga que a los 18 años ya el hijo no necesita corrección después de eso. Sin embargo aquí, estos hijos ya eran grandes y viene el Señor y les dijo, no les dijo que los estorbó desde pequeños, sino no les estorbó cuando ellos estaban ministrando, o sea, cuando eran grandes. Así es. El hecho de que nuestros hijos sean grandes no implica que no les guiemos en el diseño correcto. Así es. Que los corrijamos, pero también en relación al hijo, no significa que nosotros como hijos vamos a decir, no papá, yo ya soy grande, ya no me puedes decir nada, mira aquí está mi DPI, así que ahora yo ya dirijo mi vida como sea. No, tengo que ser responsable como hijo y reconocer, como decíamos el lunes pasado, que
honrar a nuestro papá, no importa la edad que tenga, pues. Definitivamente. Porque qué importante es, porque a veces podemos pensar eso, yo ya soy grande y ya mi papá ya no me puede decir nada porque ya tengo 18 años. Creemos que nuestra responsabilidad de obediencia es solamente hasta cierta edad o hasta cuando vivimos dentro de la casa, ¿verdad? O sea, aún casados incluso, creo que hay un respeto, una obediencia, un reconocimiento a la autoridad que ellos siguen representando, ¿verdad? Obviamente hay cosas que definitivamente tienen que cambiar, pues. Claro. ¿Verdad? Por esa separación ya dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya no el cordón umbilical, así no es. dependencia. Hay cosas que definitivamente van a cambiar. Pero no estar yendo a pedir comida a mi casa y si ya estoy casado, pues no, pero tengo que eso trabajar. No anula que el padre pueda sentar a su hijo, aún casado y aún con hijos, sentarlo y corregirlo en el diseño. Claro. Y al hijo reconocer la autoridad de su padre al ubicarlo en el Porque diseño. el estorbo, el reclamo de Dios con Elí del estorbo no fue cuando eran pequeños, era cuando ya eran grandes. Así es. De hecho, uno de los grandes problemas de los hijos de Elí era que se acostaban con las mujeres que servían en el templo. O sea, ya eran grandes. O sea, eran grandes, no eran niños de 5 o 7 años, eran grandes. Y aún así, la responsabilidad de Elí era corregirlos, ¿verdad? Y por ejemplo, hablando de Lemuel, y yendo otra vez aquí, aunque quiero enfatizar algunos puntos, pero Lemuel ya era grande y él está contando su experiencia con su madre, pero no solo está contando históricamente lo que la madre le enseñó, o sea, no es un recuerdo, sino en otras palabras está diciendo lo que ella me enseñó, yo lo estoy viviendo hoy, Así es. a pesar de que era rey. Eso es bien importante, el reconocimiento de Lemuel a las enseñanzas de su madre. ¿Cómo veía el hijo la enseñanza de su madre? No, dijo, ahora que ya soy rey, bueno, ahora yo hago aquí lo que quiera. Pues eso fue lo que me dijo mi mamá, pero aquí yo voy a hacer ahora lo que yo quiera. Así es. Sino él respetó, como decías, él vio cómo vio Lemuel las enseñanzas de su madre. Muy importante. Por eso dice él, la profecía con la que me enseñó mi madre. Él está hablando o él está reconociendo, visualizando esa enseñanza como algo profético. Hay una actitud correcta de él, cómo está recibiendo esa enseñanza. La mamá le enseñó la profecía. Así es. Pero él entendió que lo que la mamá le enseñó era una profecía en relación a él. Pues. Y ahí es donde tiene que encajar los dos aspectos. Nosotros como padres, enseñar proféticamente, formar proféticamente, discernir y entender el propósito de Dios para nuestros hijos y formarlos hacia eso. Pero el hijo debe entender que sus padres lo están formando en el diseño, en el temor de Dios, para un propósito definido de parte del Señor. Así es. Y eso lo entendió Lemuel. Pues. Así es. Y él no anuló, ahora que era rey, no anuló lo que la mamá le había dicho, sino más bien está indicando, con lo que está relatando ahí, está indicando de que él está aplicando todo lo que la mamá le dijo. Pues. Así es. O sea, no ignoró las enseñanzas de su madre, sino las está aplicando. Y ahora estaban siendo efectivas para él, ahora sí le estaban funcionando. Ahora el tiempo de la aplicación. Y qué importante es esto, de que sí los hijos deben de ver que la instrucción que se nos da, estamos hablando de unos papás que están en el orden correcto y nos están enseñando sobre el diseño, que nosotros debemos de ver el diseño y que eso es lo que nos están enseñando para hacer las cosas conforme el propósito de Dios. ¿Y cómo es que nosotros como padres podemos ser estorbo para el propósito de Dios en nuestros hijos? Por ejemplo, al no entender el llamado que Dios tiene para nuestros hijos, podemos decirles, por ejemplo, mira, no, hoy no podés ir al adiestramiento porque tenés responsabilidades aquí en casa y tenés que ser responsable. Entonces, ¿por qué no se lo dije hace unas 3 horas atrás para que terminara su responsabilidad, pero también que cumpliera con el adiestramiento, por ejemplo? Entonces, siempre he dicho algo. O a veces decimos para que le duela y para que aprenda a hacer las Así cosas. Educar hijos lo puede hacer hasta la gente del mundo. Lo hace. Formar siervos de Dios es lo que no puede hacer la gente del mundo. Eso es definitivo. Y a eso hemos sido llamados.
Estoy 100% seguro que en Misión Cristiana del Calvario, cada padre, cada madre en Misión Cristiana del Calvario tiene la responsabilidad de formar siervos de Dios en sus hijos. Definitivamente. Eso no significa que no aspiren, por ejemplo, a una carrera universitaria, a una profesión. Pero más que una profesión, más que un negocio, que no estoy en contra que lo tengan, más que cualquier otra cosa, fomentar, inyectar en el corazón reyes y sacerdotes, el llamado a servir a Dios. De Dios. Así es. Y ahí es donde muchos padres hemos fallado, donde quizás visualizamos a nuestro hijo como un doctor, punto, que llegue a ser doctor, ahí ya es el éxito, que llegue a ser un ingeniero, que llegue a ser un abogado, que tenga un gran negocio, una empresa multinacional, ese es el éxito. Gloria a Dios si lo alcanza, claro. Pues. Pero realmente le inyectamos más una profesión que el privilegio más grande que existe sobre esta tierra, que es servir a Dios. Y entonces el niño, en su adolescencia, en su juventud, lo único que aspira en su corazón y en su mente es su profesión. Porque a veces como padres eso le estamos formando. Mientras que la mamá de Lemuel desde niño le está enseñando lo que va a llegar a ser de acuerdo al llamado de Dios. ¿Verdad? No es de reyes beber vino. Es de reyes tener un juicio correcto. Entonces, ¿qué le está enseñando? Le está enseñando su llamado. O sea, no era una, perdonen la expresión, una necedad o una terquedad de una madre de que él siguiera una carrera específica, sino esta madre entendía a qué había llamado Dios a su hijo. El estilo de vida de un rey. Así es. Y por eso es que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos, y precisa que los ubiquemos en que somos reyes y sacerdotes. Pero los hijos también tienen que verse como reyes y sacerdotes para recibir la enseñanza adecuada, pues. Así es. Para recibir la instrucción adecuada. Si no, aunque se les esté enseñando como rey y sacerdote, ellos la van a entender como doctor, ellos la van a entender como cualquier otra cosa, o sencillamente sin ninguna profesión, sin nada, solo la van a ver como una información. Así es. Pero no como una formación que nos lleva a un estilo de vida, como conforme el propósito del Señor. Por eso es que nuestra enseñanza, nuestra corrección, lo que contagiemos y lo que fomentemos en nuestros hijos, debe ir apuntando hacia el llamado de Dios para ellos. Contaba un testimonio hace un tiempo acá en la sede. En una ocasión estaba Abrancito en la casa, y Abrancito tiene un timbre de voz altísimo. Él grita y le retumba uno de los oídos. Y empezó a gritar y a hacer el escándalo, y él hablaba recio y gritaba. Lo llamé yo y le dije, hijo, le dije, ¿sabes por qué tenés esa voz? Le dije. ¿Por qué? Y él se quedó asustado. ¿Por qué? Me dijo. Porque vas a ser un excelente predicador, le dije. Dios te ha dotado de ese timbre de voz porque vas a proclamar en las naciones su gloria. Y él se quedó asustado. ¿De qué me servía solo regañarlo y decirle, en esta casa no se grita, cállate, deja de gritar? O sea, está bien, hubiera hecho quizás algo correcto, prohibirle, establecer un orden, pero no profetizo, no declaro, no formo ese llamado de Dios en él. Y más importante es formar el propósito de Dios en el corazón de ellos. Ese punto es muy importante. Ese ejemplo es muy importante porque no solo lo estabas ubicando, sino ahora cualquier vez que él gritara o algo, él ya sabía que en qué dirección estaba haciéndolo. Pues. Así es. Entonces incluso ya hasta debe haber reducido su grito y todo lo demás. ¿Por qué? Porque ya estabas dirigido hacia algo. En vez de estar regañado, fue formado. Ahora, yo entiendo que no es un anhelo mío, humano, que porque yo estoy en el ministerio, él tiene que estar en el ministerio. Sencillamente yo entiendo que a eso lo llamó Dios. Es la profecía, llamémosle, es la revelación. Por eso lo de estoy Dios. formando para eso. Ajá. Entonces, como una persona en la misión hace un tiempo me dijo, apóstol, me dijo, mira, a mí me da miedo eso del ministerio, me dijo. Servir a Dios aquí en la iglesia me encanta, pero el ministerio sí le tengo miedo. ¿Te cuadraste? Le dije, porque Dios a todo discípulo en Misión Cristiana del Calvario lo llamó al ministerio. No necesariamente ir a pastorear,
pero sí al ministerio. Claro. Y entonces te cuadraste, le dije, si sos discípulo en Misión Cristiana del Calvario, tenés que ejercer el ministerio. Es que somos reyes y sacerdotes Ahí no está, para eso ser es. presentados en una repisa Así es. y que la gente nos vaya a admirar como cuando alguien tiene una platera y platos decorativos. No somos de decoración, somos para presentar y para ser la luz del mundo y reflejar la gloria de Jesucristo y expresar la gloria de Dios. Somos llamados a manifestar el nombre glorioso de Jesucristo. Así es. Es ahí entonces donde no somos llamados a que solo nos vean y decoración, sino a hacer y a funcionar como tales. Así es. Y entonces la corrección de enseñar a un hijo a obedecer, más que porque soy tu papá, es que le estoy enseñando un principio tan fundamental que en el reino de Dios es indispensable, y es la obediencia. Qué tremendo O sea, eso. voy a enseñarle a obedecer no porque me tiene que respetar porque soy papá, que obviamente lo incluye. Ni siquiera le insististe que eras su papá. Así es. Pero enseñarle a obedecer a nuestros hijos es porque en el llamado a Dios, en el ministerio, en el cumplimiento del propósito de Dios, sin la obediencia no se puede alcanzar. Entonces, ¿por qué vamos a enseñarle obediencia? No solo porque soy papá y eso me tienen que obedecer, sino le estoy enseñando un fundamento vital en el cumplimiento del propósito de Dios, y es obediencia. Y eso es gobernar bien Eso es gobernar. la casa. O sea, toda la educación, la formación a los hijos debe ir apuntada al propósito de Dios para ellos. La mamá de Lemuel, toda esa enseñanza, esa profecía, esa corrección que le hizo, era apuntando hacia lo que él iba a ejecutar en el llamado que Dios le tenía. Entonces, era una mamá con un discernimiento de qué había llamado Dios a su hijo. Pero también Lemuel, como hijo, entiende que su mamá lo está formando para cumplir lo que Dios lo llamó a él. Entonces, hay un entendimiento de los dos lados. Qué excelente. ¿Verdad? Es importante que como padres formemos a nuestros hijos en lo que Dios los ha llamado, pero que como hijos nos dejemos formar por nuestros padres a alcanzar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Qué excelente, porque debemos entender que es un camino de dos vías. Así es. Entiendo aquí tanto el caso de Elí como de la mamá de Lemuel, que ellos ya eran grandes, y aunque en el caso de Lemuel era niño y lo formó lógicamente de joven hasta que lo llevó a ser rey, o sea, ya grande también le siguió dando instrucciones, y ahora viene Lemuel y testifica ya grande lo que él ahora es. Pero veo esta relación de esta relación de dos vías, pero por ejemplo en el caso de Elí con sus hijos, ¿qué pasó? En el caso de Elí, por no involucrarse con sus hijos, porque ya eran grandes, por no meterse en el aspecto de su vida, él se aisló totalmente y dejó que hicieran lo que querían. Así es. No los estorbó. Podemos irnos al extremo de que, bueno, ellos ya son grandes, ya son responsables, yo ya les eduqué de niño, y lo que decíamos, el hijo siempre hay que estarlo formando y educando, y si algo no está correcto y no está haciendo el diseño correcto, hay que ubicarlo correctamente. Pues. Entonces, pero sin embargo, Elí tomó una actitud de distanciarse, de estar lejos. Pero vemos a la mamá aquí de Lemuel, que siempre estuvo pendiente de que su hijo no solo llegara a ser rey, sino desde antes de ser rey viviera como rey. Así es. O sea, llegó a ser rey porque él ya estaba viviendo como rey. Ahora, este punto es muy importante porque veo que ellos, en este caso, uno no supo comunicarse ni supo llegar a sus hijos. Se aisló. En cambio, aquí sí supo llegar a su hijo. Y a veces nosotros, por querer ayudar y por querer involucrar a nuestros hijos en el propósito de Dios, nos metemos más allá de donde nos corresponde. Entonces, ahí es donde los provocamos a ira, pues. Por ejemplo, hay mamás que van y se involucran y
si no les dan la clave del Facebook, no les permiten abrir el Facebook. Así es. O sea, se están involucrando en cosas que ya no les pertenecen a ellas. Con la astucia o la sagacidad de que lo están haciendo por cuidado. Pero es meterse donde no le corresponde. O como contaba una vez un hijo, fíjese que ya estoy casado, mi papá llega temprano, ya te levantaste, porque quiero saber si ya te levantaste, Sí. quiero saber si eso ya no son cosas, ni Fuera de orden. fuera de orden, pues. Y la misma palabra en Efesios capítulo 6 y versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo diría en mi propia versión, no se metan donde no les corresponde, Así pues. es. Entonces, eso Así es es. provocar a ira a nuestros Así hijos, es. cuando nos metemos donde no nos corresponde. Muchas veces nosotros mismos somos los que fomentamos desconfianza Así es. y después queremos que ellos nos tengan confianza, queremos que ellos nos cuenten todo, queremos que ellos abran su corazón y nos cuenten si ya andan saliendo con una chica, con un chico, si ya andan de enamorados, queremos que ellos vengan a contar que ya tienen novio, que tienen novia, a dónde fueron, pero nosotros mismos les enseñamos desconfianza. Sí. Hay padres que si el hijo va o la hija va al cine, de repente aparecen ahí. Es que quería ver si habías venido acá. Hay padres que, como decía, se meten a verles el correo, a revisarles su Facebook, por ejemplo, y es que quería ver si no te había escrito algo malo a alguien, quería ver con quién tenés contacto. Se meten donde no corresponde, como decías hace un momento. ¿Y qué fomentan en el hijo? Desconfianza. Pero también que le estamos demostrando que no les enseñamos correctamente Así es. a manejar las cosas. Así es. Entonces yo como padre, cuando hago esas cosas, lo que le estoy diciendo, yo no te he enseñado bien las cosas. Ese es el Definitivamente. mensaje que estoy transmitiendo. Así Pero uso un mecanismo de defensa que se llama, que es el como prohibir o detener o querer estorbar. O sea, vemos en uno que se alejó y se distanció y no le importó sus hijos. Que hicieran lo que según él, el Señor los había llamado. Pero en este caso sí le importó su hijo, en el caso de Lemuel. Así es. Y lo hizo adecuadamente. Pero vemos en otros casos donde se involucraron y se metieron donde no les correspondía, y en la práctica hemos ministrado a muchos hijos donde su queja es que sus papás se involucran demasiado, incluso Así ya es. casados. Así es. Porque una cosa, y quise explicar esto porque hemos estado mencionando de que aún hasta casados el papá puede enseñar y seguir corrigiendo a su hijo. Eso no le implica que se meta en los asuntos de su casa. Claro. Eso no le implica que vaya a ver si hay comida en la refrigeradora y por qué no y qué pasó y ¿Y por qué compraste esto y por qué no compraste lo otro? que por qué no compraste lo otro, Exactamente. que por qué con la esposa se están levantando a tales horas, y si quieren levantarse a tales horas juntos, quizás es un día sábado o un día de descanso, pues que se levanten a las horas que quieran. Así Pues. es. Por eso dice, dejará a su padre y a su madre. No se meta donde no corresponde. Eso es lo Así que es. está diciendo en Así en esa versión Abraham. Ya no Ronald Valera, Valera. sino ahora Abraham Valera. No se meta donde no le corresponda. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que sí necesitamos y que sí podemos llegar, pero eso no implica que abusemos. Así es. Es que definitivamente tiene que haber un control, y máxima a ciertas edades, una supervisión, un estar al tanto de muchas cosas. El problema es que hemos usado eso como excusa para meternos donde no nos Para corresponde. manipular. Y Para vemos manipular. a la mamá de Lemuel que no lo No está manipuló, manipulando. pero sí lo formó. Así es. Esa es la diferencia. Una cosa es manipular y otra cosa es formar. Así es. Cuando yo manipulo, estoy provocando a ira. Pero cuando yo formo, estoy, ¿qué cosa? Estableciendo un estilo de vida en los hijos. ¿va? Amén. Y los hijos se están dejando tener ese estilo de vida, pues, ¿va? Adecuado. Entonces, qué importante es todo esto, porque a veces nuestro problema en la comunicación
abusamos de la comunicación o estamos exentos de comunicación, como en el caso de Elí. Pero Dios les dijo, no estorbaste, y lo juzgó. O sea, no por estar exento, no por hacerme el loco, como decimos en buen chapín, no porque el avestruz meta la cabeza en la tierra, no significa que no esté pasando nada alrededor. Claro. Y hay papás que metemos la cabeza como el avestruz en la tierra, y como no miramos, pensamos que no está pasando nada. Así es. Sencillamente eso hizo Elí. Prefirió no ver, prefirió no meterse, prefirió no corregir. Pero ¿qué pasó? De todas maneras el Señor dijo, nunca, jamás será expiada la iniquidad de tu casa. Y ahí es donde viene algo muy importante. El lunes pasado estuvimos hablando del volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y esto obviamente incluye esa amistad, esa relación, esa cercanía. ¿Por qué es que muchos hijos hacen cosas muy aparte y los papás jamás se enteran? Porque no hay esa relación, no hay esa amistad. Entonces no hay esa confianza de contar. Sí, ya sé que si le cuento a mi papá o a mi mamá, ya sé que me van a criticar, que me van a regañar, que me van a... Claro, si ando haciendo cosas, definitivamente ¿qué otra cosa puedo esperar? Pero la mayoría de cosas es por un mal juicio de los padres, ¿verdad? Que no están de acuerdo, que todo lo prohíben, que se meten en cosas donde deben ser más prudentes, y entonces están fomentando una desconfianza, una separación de los padres, de los hijos hacia los padres. Ese volver tiene que ver con una amistad. Entre más cercana sea la amistad, más confianza va a haber para contar, y también voy a poder observar. La supervisión de lejos no funciona, la supervisión funciona de cerca. Así es. Pero ¿cómo puedo tener cerca a los hijos? Solo con una buena amistad. O sea, no porque les prohíba alejarse. Hay papás que lo que hacen es prohibir que se relacionen con otros, para tenerlos cerca, para poderlos cuidar. Pero realmente lo que están provocando es rebeldía. Cercanos, pero están distantes. Así es, totalmente distantes. Y es que a veces es porque como padres estamos prejuiciados por lo que nosotros mismos hicimos. Así es. Es como una vez una hija se quejaba de que su madre, lo que contabas, la hija iba al cine, pero de repente la mamá aparecía atrás. ¿Y a qué iba? A controlarlos. Así es. Y en eso cuando se habló, y entonces dijo, es que cuando yo iba al cine con mi novio, dice, hacíamos cosas tremendas en el cine. Sí, pues. Entonces ella, por lo que hacía, creía que su hija iba a hacer eso. Entonces a veces estamos prejuiciados, pero el prejuicio no forma. El prejuicio distorsiona el diseño y nos afecta y nos daña en nuestra formación hacia nuestros hijos. Jesús preparó también a sus discípulos, que tuvo la confianza de decirles, vayan hasta los confines de la tierra a ser discípulos. Vayan, yo voy a estar con ustedes. En respaldo, en presencia, obviamente, pero no ahí detrás. ¿Qué están haciendo? A ver qué. No como un espía. Sí, no como un espía. Yo voy a estar ahí, pero vayan, los soltaba, vayan a predicar. Sin embargo, hoy, lo que decías hace un momento, eso evidencia que no estamos formando bien el temor de Dios en nuestros hijos. Y por eso es que hay desconfianza. Y si algo pueden percibir los hijos, es la desconfianza de un padre. Y entonces ellos también tienen desconfianza. Ellos, ¿qué van a contar? ¿Qué van a buscar a los padres para un consejo? Cuando saben que quizás el consejo no va a ser sabio. Y por eso este punto que se hablaba, por ejemplo, de la actitud de la madre de Lemuel, muy correcta. Una madre que primero ella está bien ubicada en lo que Dios llamó a sus hijos. Entonces los puede formar de acuerdo a ese propósito de Dios. Así es. Si yo no estoy ubicado en el diseño, ¿cómo puedo llevarlos a ellos al cumplir el diseño? Si yo no estoy ubicado en entender a qué Dios llamó a mis hijos, a mi familia, ¿cómo puedo llevarlos y conducirlos a eso? Primero debo ubicarme yo, pero el hijo también debe saber que Dios ha puesto a nuestros padres para formarnos, para educarnos
a cumplir el propósito de Dios. A veces le hacemos más caso al maestro Así del es. colegio, de la escuela o al catedrático de la universidad que a nuestros padres. Así es. Y debemos recordar que nuestra formación, nuestro estilo de vida debe ser en casa, pues. Así es. No es en el colegio. No es, incluso en la iglesia, nosotros vamos a expresar ese estilo de vida. Vamos a expresar lo que nuestros padres nos están enseñando. Y por eso debemos ser muy cuidadosos, sin manipular, sino cuidadosos con formar. Recuerdo que una vez, estando en un evento, me senté a la par de una mamá y de una hija. Y en eso las vi platicando y yo me alegré mucho y les dije, qué bueno verles así. Sí, me dijo la mamá, es que nosotros somos amigas, me dijo. Y me cuenta ya todas las cosas, ¿verdad? A mí se me salió una expresión que se me sale mucho y hoy la voy a decir y dije, híjuela. Y esto significa entonces, ya me la pusiste difícil, le dije. Y se quedaron las dos así un poquito asustadas. ¿Y por qué? Porque eso significa que si ella te cuenta todas las cosas, quiere decir que si son amigas también tú le estás contando y le vas a contar todas las cosas a ella. Ah, no, me dijo. Ah, entonces no son amigas, pues. Claro. Le dije, entonces solo la estás manipulando para sacarle información. Entonces debemos de cuidar esas cosas, porque a veces como padres, según nosotros, para orientar y para ayudar y que son mis amigas y que somos amigos, que seamos amigos no porque estamos diciendo que somos amigos, sino porque en la vida real somos amigos. Así es. No porque si me cuentan todas las cosas o no me cuentan todas las cosas, ¿verdad? Sino sencillamente porque yo tengo la confianza de acercarme a él o a ella, a mi hijo, a mi hija, o la hija tiene la confianza de acercarse a la mamá o al papá sin que tenga la mínima sospecha de que lo está manipulando y que va a usar eso para distorsionar el diseño en su vida. Ese punto es muy importante. Yo dije, ¿cuántas mamás o cuántos papás están equivocados con sus hijos que les muestran amistad y les hablan de ser amigos, pero la verdad es que lo que menos son amigos, pues? No hay esa confianza, como decías, no hay esa inspiración de poder participar, porque el ser amigos no es solo que me cuenten las cosas. Ser amigos implica un sinfín de cosas, tener comunión, platicar de un sinfín de cosas y hasta de enseñarle a cocinar, de estar juntos, disfrutar la vida, ¿verdad? Y como decías, la confianza se demuestra no solo cuando estamos cerca, sino cuando están lejos. Jesús los mandó a echar fuera demonios. Y como decíamos, eso se expresa a nivel de iglesia. Lo que somos en casa se expresa en iglesia. ¿Por qué muchos pastores no enviamos a los discipuladores a que hagan lo que tienen que hacer? La respuesta es, no están preparados. Así es. ¿Qué les demostramos ahí? No les tenemos confianza y segundo, no les enseñamos correctamente. Si no, ya estuvieran preparados. Así Pues. es. Así es. Entonces, eso pasa con los hijos, ¿verdad? No los dejamos con libertad porque eso mismo estamos dando a conocer, que no les enseñamos correctamente. Pues. Así es. Y sí, como padres debemos de enseñarles correctamente, pero no meternos donde no nos corresponde. Recuerdan el versículo, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, para que el papá y la mamá no se estén metiendo donde no corresponde. Así es. No aislados al estilo Elí, sino no se involucren donde no deben meterse. Pues. Eso no significa que hasta que se casen yo ya voy a tener que respetar ciertas cosas. Aunque no estén casados, aunque estén en casa, debo respetar algunas cosas de que nuestros hijos quieren tener privacidad. Ellos se merecen ciertos momentos de privacidad. Es que son personas, merecen respeto. Así es. El hecho de que sean nuestros hijos no quiere decir que no sean personas, Así son es. personas. Y que sean pequeños no quiere decir que no sean personas, son personas. Y debemos respetar eso precisamente. Así es. Entonces, cuando les enseñamos ese respeto, entonces ellos van a crecer con esa confianza, de que una confianza que incluye respeto.
una confianza que incluye el reconocimiento del uno hacia el otro. Y ese es el diseño. Vemos en Jesús en eso. Así es. Vemos que Jesús siempre hizo las cosas, aun cuando era joven. Por ejemplo, cuando tenía 12 años. Él no era de esos adolescentes rebeldes, y hoy se pone que la adolescencia es la etapa más difícil. Yo veo a un Jesús que no le pasó eso. En los negocios de mi padre me conviene estar. Él disfrutó ese tiempo. Así que no, esa es una teoría que el mundo nos ha metido y que está en la iglesia. Así la es. adolescencia es la más difícil. Eso es mentira diabólica. Así es. Y a eso se debe que cuando hay niños, hay una gran cantidad de niños en la iglesia, pero ya cuando crecen se van al mundo. ¿Qué pasó con todos esos niños que se educaron, que se formaron y aprendieron un montón de coritos y de versículos y de historias bíblicas? Se fueron, no hay jóvenes, Así es. porque solo se les enseñó historias, pero no el diseño. Así es. Y hace un tiempo escuché a uno de los ministerios que había participado en una reunión en el departamento donde él está, de una asociación que está velando por el cuidado, que se ha proliferado mucho o ha crecido mucho las maras en esos lugares, y empezaron a estudiar el trasfondo de estos muchachos que estaban en maras y descubrieron algo muy terrible. No recuerdo si fue el 80 y algo o el 90 y algo %, no recuerdo. De estos jóvenes estuvieron en escuela dominical. Pasaron por la iglesia, pero no se les prestó la atención ni se les formó correctamente. El alto porcentaje de esta generación que estaba involucrada en maras había estado en escuelas dominicales. O sea, había tenido la oportunidad, la iglesia los tuvo un tiempo ahí, pero no pudo prestarle la atención correcta. Porque solo les enseñaron historias, y Pedro y Juan en la barquilla, puros coros que no tienen diseño, Así es. que no tienen revelación, sino puros coros de entretención. Entonces, ¿qué diferencia es a enseñar ahora correctamente el diseño? Y nuestros hijos y nuestros niños no pasarán ninguna etapa difícil. No hay etapa difícil, eso es la teoría del mundo, y eso el mundo lo ha metido a los padres y lamentablemente en la iglesia. No hay etapa difícil. Vemos a un Jesús que él disfrutaba a los 12 años estar en los negocios de su padre. Así es. En otras palabras, él está diciendo, yo estoy viviendo una vida de deleite en el propósito de lo que tengo que hacer. ¿Por qué se van al mundo? Porque no se les enseñó propósito. Ahora, ¿por qué? Porque a veces los padres hemos dejado que la iglesia sea la que les enseña a nuestros hijos estas cosas, cuando es en casa, pues. Eso es. Es en casa, es la casa en la responsable. Por eso Ezequías, viene el Señor, ¿y qué le dijo? No le dijo, haz un decreto para que todos los hijos y todos los papás arreglen su casa. Le dijo, arregla tu casa, ordena tu casa. Así es. Eso es muy importante. Y Dios quiere que la casa de los de Misión Cristiana, el Calvario, esté ordenada. Amén. Que esté bien dentro del orden y del diseño del Señor, no solo para no permitir que el diablo entre, sino sencillamente para dar la talla y cumplir el propósito de Dios. Jesús no hizo las cosas por temor a que el diablo lo atacara. Jesús hizo las cosas por agradar a su Padre y porque entendía el diseño y porque sabía que haciendo eso, la gloria del Padre era lo más importante. Él no anduvo mencionando, hagamos esto porque si no va a venir el diablo y nos va a atacar. Hagamos esto porque si no nos puede entrar el enemigo por este lado. Hagamos esto porque nos puede echar el negocio abajo, el diablo. No, él no entró, no vemos a un Jesús ni atemorizado ni afligido por eso. Porque él tenía una buena identidad, como decías hace un rato. Una identidad correcta con su Padre y por lo tanto hizo todas las cosas para agradar a su Padre y no para estorbar al enemigo. Él sabía que agradando al Padre, estorbaba al enemigo. Así es. El enemigo no fue su atención.
toda su atención fue el Padre. Enseñémosle a nuestros hijos, no a que no teman al enemigo, no a que no vean al enemigo como enemigo, que sí existe un diablo, que sí existen demonios, pero que no estén pensando toda la vida en demonios y que no sueñen demonios, pues, porque se le mete, si no haces esto, el diablo te va a atacar, si no haces esto, como me decía una vez una mamá que llegó a administración, recuerdo cuando estaba pastoreando una de las primeras iglesias, y dice, fíjese que yo le traigo a que ministre a mi hijo porque le hace más caso al ratón que a mí, dice. Le digo que se calle y no se calla, pero le digo que el ratón se lo va a comer, se calla. Ya viene el ratón y se calla. Hemos perdido autoridad y la verdadera enseñanza y la corrección. Así es. Y debemos enseñarle a nuestros hijos a actuar correctamente y desde pequeños enseñarles el propósito de Dios. ¿Dónde aprendió Jesús el diseño y el propósito del Padre? Lógicamente con el Padre. Así es. Pero desde niño. Y en casa también le estuvieron instruyendo sobre las cosas del Padre. Es en casa. No esperemos que el colegio o que el pastor de la iglesia nos eduque a nuestros hijos. Es el papá, la mamá, la que debe instruir a sus hijos, pero es el hijo el que debe tener la responsabilidad de hacer caso a sus papás. Y es tan importante ver en Jesús ese modelo por excelencia, claro, en todas las cosas, pero en esa función de hijo. Sí, tremendo. Si algo me asombra de Cristo es que, claro, vino a hacer milagros, a sanar enfermos, echar fuera demonios, pues tantas cosas, pero si lo vemos desde una perspectiva global todo iba a honrar al Padre. Así es. Todas sus acciones, el objetivo era honrar al Padre. Y por eso la Escritura, aquí en Efesios capítulo 6, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Qué trascendental esto, porque viene Dios y empieza a dar mandamientos, pero el primero que establece como mandamiento, pero que incluye una promesa, es este, de honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si algo fue el énfasis de Cristo en esta tierra, fue que honró al Padre en todas sus acciones. Cuando hacía su trabajo ministerial, cuando se relacionaba con sus discípulos como amigos, cuando se relacionaba con la gente, llamémosle así, con la gente impía, con la gente pecadora, cuando estaba sanando a un enfermo, cuando perdonaba, en todas sus acciones estaba honrando al Padre. Y si algo tenemos que cuidar es que el honrar al Padre, porque el honrar a los padres lo hemos traducido nada más, aunque honrar tiene que ver con demostración. Ajá. Honrar no es deseo nada más, honrar no es afecto, honrar es el afecto, el cariño, el amor, llevarlo a una acción. Eso es honrar. Y que mis acciones demuestren esa honra y ese respeto. Entonces, ese honrar a nuestros padres no es solamente darle regalitos, darle buenos abrazos, darles un beso de reconocimiento, de respeto. El honrar tiene que ver hasta mi forma de relacionarme con mis amigos, mi forma de desenvolverme en la iglesia, mi forma de servir a Dios. En todo lo que soy yo puedo honrar o deshonrar a mis padres. Claro. Porque Jesús todo lo que hizo iba apuntado hacia la honra al Padre. Voy a decir algo y espero que todos logremos catarlo. Jesús como hijo honró siempre al Padre. Y por ser buen hijo va a ser un buen esposo. Así es, definitivamente. Y ya la Escritura incluso nos dice qué clase de esposo Así es. Importante. Ya lo predestinó para eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto? Que si nosotros tenemos buenos hijos y los formamos bien, van a ser buenos esposos. Así es. Pero el hijo también debe comprender que si él es un buen hijo, honrando a sus padres, va a ser un buen esposo. Va a ser un buen esposo. Porque si no honra a sus padres,
No es que sea un profeta de mal agüero, pero va a ser un mal esposo. Así es. Por eso es que, señoritas o jóvenes, antes de definir que se van a casar o antes de definir que van a ser novios, vean cómo es el trato con la familia. Vean cómo es la relación, si ese hijo o esa hija está honrando a sus papás. Porque si no, Muy importante. va a ser una mala esposa o un mal esposo. Y va a deshonrar al esposo y va a deshonrar a la esposa. Así es. ¿Por qué Jesús, la Escritura nos dice que va a ser un esposo excelente? Porque ha preparado bien a la iglesia y la está guiando hacia una forma correcta. ¿Por qué? Porque nos muestra primero una función de hijo de una manera correcta. Así es. El que no es un buen hijo y un hijo obediente que honra a sus padres, no puede llegar a ser un buen esposo. Amén. Así es. Y no porque esté prediciendo algo negativo, sencillamente estoy diciendo esa línea de diseño que no puede cambiar. Si yo no honro a mis padres y no estoy actuando de una manera correcta, no puedo llegar a ser un buen esposo. Así que jóvenes y señoritas, es tiempo de arreglar su situación, es su futuro, es su vida y es su entrega y preparación ante el reino de Dios y ante Jesucristo. Cuando Él venga y se presente una iglesia gloriosa, usted va a estar allí. Va a estar ahí siempre y cuando si se ha preparado correctamente, pero también si ha cuidado de su hogar y de su familia correctamente. Porque entonces todo lo que Dios ha dicho para usted y para su casa se va a cumplir. Pero todo lo que Dios ha dicho para usted y para su casa no se va a cumplir si no hacemos las cosas correctas como padres y como hijos también. Así es. Por eso es muy importante esto. ¿Cómo vamos a saber si van a ser buenos esposos, buenas esposas? Veamos cómo es su relación con sus papás, pero más que todo, veamos cómo es su relación con su Padre Celestial. Le obedece al Señor, reconoce que Jesús es el Señor de su vida, vive bajo el señorío de Cristo. Si no, no va a ser un buen esposo. Tampoco va a ser una buena esposa. Si hace lo que quiere, vive como quiere y hace las cosas como quiere, déjeme decirle de antemano, no va a ser una buena esposa. No porque esté prediciendo mal, sino sencillamente porque hay un diseño y ese diseño ya nos dice cómo vamos a responder. ¿Por qué sabemos que Jesús va a ser un gran esposo? Porque ya sabemos el diseño y el diseño nos dice que fue un buen hijo y respondió ante su padre y le honró en todas las cosas. Así es. Lo que acabas de decir, creo que la juventud de Misión Cristiana del Calvario, si presta atención, si lo aplica a su vida, se va a salvar de muchísimas cosas. De Tremendo. su vida. Aquellos novios que se enamoran del joven, por ejemplo, la señorita enamorada de aquel joven, solo por su físico, por el color de ojos, el color de pelo, el carácter tan amable, El problema es que tan uno envejece, dinámico, pero sin embargo quizás no lo conoce cómo es con la mamá. Sí. Cómo le grita, cómo le falta el respeto, cómo los insulta. Y por no conocer esa área y solo basarse quizás en el físico, en alguna característica que fue la que llamó la atención, y al casarse, ese mismo carácter de rebeldía, de falta de temor de Dios hacia los padres se va a expresar en el matrimonio. Eso es. Y entonces los jóvenes deben no solo ver en sí la persona, sino cómo se relaciona, cómo reacciona incluso. Porque un joven, una señorita que reacciona imprudentemente ante las circunstancias, así le va a tocar a él lidiar con una esposa, con un esposo que reacciona imprudentemente ante las circunstancias. El problema es que aquí, ya en el matrimonio, ya es el esposo o la esposa. Allá pues era el novio, ¿verdad? Sin embargo, acá ya es alguien ya íntimo que quizás comete esas imprudencias. Entonces, por no cuidar
esos aspectos que has mencionado que son vitales. Pero cuando se ve que un joven, una señorita honra a sus padres, eso ya dice mucho. Que tiene temor de Dios, los honra, eso ya va a honrar a su esposa. es, y a definitivamente sus hijos. va a Es honrar a la que esposa. yo veo que Jesús primero fue un hijo y un hijo excelente, Así es. porque va a llegar a ser un esposo excelente. Excelente. ¿Cómo vamos a saber si va a ser un esposo excelente o una esposa excelente? Depende cómo es como hijo. Me recuerda que el siervo de Abraham, lo primero que fue a ver, o una de las cosas que fue a ver con la que escogió para la esposa de Isaac, le preguntó que cómo era en su casa. Fue a ver su casa. No solo le preguntó y no solo supo por lo que ella le respondió, sino fue a ver su casa. ¿Cómo era la relación? ¿Qué respeto? ¿Qué relación? Y a veces no le damos importancia a eso. Pero yo veo a un Jesús que fue disciplinado, que fue un gran administrador, que ante la relación con su padre un respeto tremendo, que como decías, el tiempo con sus discípulos y los milagros, y a pesar de la gente, no le estorbó de mantener una relación constante con su padre. Siempre lo honró en todas las cosas. Eso mismo muestra en la Escritura a un gran esposo, Así es. que va a ser el esposo de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la esposa del Cordero. Amén. Y va a ser un esposo fiel y digno de toda alabanza Así es. y de toda adoración. ¿Por qué? No porque ya cuando estén casados Jesucristo va a arreglar un montón de cosas, porque fue un buen hijo. Entonces, un buen hijo y una buena hija te dicen que va a ser un buen esposo y una buena esposa. Así es. O un mal hijo y una mala hija te dicen que va a ser un mal esposo y una mala hija. Así es. A menos que los dos se sometan al Señor y sean transformados. Pero de otra manera, ya sabes tu futuro. Es como decíamos la vez pasada, un hijo irresponsable, un hijo que derrocha todo el dinero, como el caso del hijo pródigo. Hasta que vino transformado, ya fue cambiado, pues la cosa es diferente. Pero un hijo que no es transformado y que así se casa, sencillamente va a ser irresponsable en el matrimonio. Pues. O sea, ya no hay ni por qué profetizarle a esa novia cómo le va a ir, ¿va? O profetizarle a ese novio cómo le va a ir. Así es. Ya no necesita uno ser profeta, sencillamente ya sabe uno que no le va a ir bien, pues. Así es. No necesita uno ni pedir que el Señor le revele qué cosas, no, ya sabe cómo le va a ir uno. ¿Por qué? Porque ese mismo estilo de vida previo demuestra lo que va a ser de esposo y de esposa. Definitivamente. Ese estilo de vida de Jesús previo demuestra cómo va a ser Cristo con su esposa. Así es. Y si Muy quiere una importante. iglesia gloriosa, santa y sin mancha, el esposo es más glorioso y él no tiene tacha alguna Así es. y es glorioso sobre todas las cosas. ¿Verdad? Así es. Y como él fue perfecto, por eso está buscando una esposa perfecta. Y fue un hijo perfecto, Así es. está buscando una esposa perfecta. El problema es que el joven es desordenado, se conforma con una mujer desordenada. El joven es indisciplinado, no le importa que la muchacha sea indisciplinada. Pero pues a eso es lo que Dios nos ha llamado Amén. en Misión Cristiana Calvario, que jóvenes, señoritas, entiendan su función de hijos conforme el diseño, conforme la imagen de Cristo, a expresar esa naturaleza de Cristo, y eso definitivamente va a garantizar un buen matrimonio, una buena función como padres, como madres, porque han aprendido a ser buenos y correctos hijos. Apóstol Ronald, qué bueno sería que hoy oráramos para que el Espíritu Santo siga abriendo el entendimiento, Amén. para que podamos nosotros comprender qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. Lo voy a ilustrar de esta manera y quiero darme a entender con esto. Al orar a veces por una persona porque está enferma, Dios la sana,
El problema es que a los días está otra vez enferma. ¿Qué pasó? Como recibió su milagro así, luego lo fue a celebrar y se descuidó y comió de todo, hizo de todo, se desordenó y volvió a estar enferma. Así es. El riesgo es ese, que nosotros, ahora que estamos escuchando la revelación, que nosotros podamos ver que necesitamos un proceso de transformación ahora y meternos en eso. La otra cosa que quiero decir relacionado con esto, es que estuve en Colombia una vez y los hermanos de Colombia fueron testigos. Ahí estuvo el profeta Ronnie, es testigo de eso. Y en Perú, en un evento que tuvimos interdenominacional antes, estuvo el apóstol Alfonso Chun y él vio eso. Que personas estaban adelgazando así, y ni se oraba y de repente, ¡ay!, se tenían que detener la falda o miraban que la blusa les quedaba toda floja. Eso pasó en Colombia y eso pasó en Perú también. Una vez contándole a unas hermanas aquí en Guatemala lo que pasó allá, me dice, mire, ore por nosotros, por favor, y que eso suceda así. No va a pasar, le dije. Pero ¿cómo? Si pasó allá, puede pasar aquí. Es que no han cambiado de entendimiento. Ahorita pueden adelgazar, pero mañana ya van a estar gordas. ¿Por qué? Porque no han cambiado su entendimiento. Entonces, lo que el Espíritu Santo nos está llevando ahora es a eso precisamente, a que haya un cambio de entendimiento, a que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Así es. De nada sirve que hoy nos decidamos hacer las cosas bien si no hay un cambio de mentalidad, porque el cambio de mentalidad de acuerdo al diseño es la que nos va a provocar un estilo de vida diferente. Así es. A veces queremos cosas mágicas, que pasen así. Ay, si el Señor hiciera esto conmigo, que el Señor me perfeccione el que va a ser el novio, el esposo de mi vida, y la novia o la esposa de mi vida, y que me la cambie de la noche a la mañana. No, tiene que ser un proceso. Así es. Entonces, lo que quiero que hoy oremos, apóstol Ronald, es que el Espíritu Santo siga abriendo nuestro entendimiento para que no solo tengamos un deseo de cambio, sino que ese cambio de entendimiento provoque un estilo de vida. Así es. Para que no nos pase como cuando el Señor nos sana. Sanamos, pero a los pocos días estamos enfermos. ¿Por qué? Porque nunca entendimos bien lo que tenía que pasar y lo que tenía que ser el milagro de Dios en nuestra vida. Lo vimos solo como una experiencia y bueno, ya puedo comer y hacer lo que quiera y me descuide. No lo entendemos. Entonces, algo glorioso lo podemos echar abajo. Así es. Entonces, que hoy el Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento y que podamos comprender la gloria de Jesucristo y que Él quiere transformarnos de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oremos por eso, apóstol Ronald. Padre, te damos gracias, porque si algo entendemos es que tu propósito es nuestra transformación. Y por lo tanto la obra de tu Espíritu irá enfocada en esa transformación. Por lo tanto, con ese entendimiento y con esa autoridad, hoy podemos declarar en la vida de cada discípulo en Misión Cristiana del Calvario, que su entendimiento sea abierto. Amén. Para poder comprender, entender, asimilar y poner por obra cada mandato y cada parte del diseño que Dios nos ha estado hablando. En el nombre de Jesús, a nivel individual, Señor, que tanto el esposo, la esposa, los hijos, podamos entender el diseño de lo que nos corresponde a nosotros y podamos aplicarlo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es, Señor, así Declaramos hoy un mover glorioso del Espíritu Santo,
pero declaramos hoy entendimiento abierto sobre cada padre, sobre cada madre, sobre para cada que no hijo, sea solo una sobre cada experiencia, esposo, cada sino esposa, una vivencia en el nombre de a partir Jesús. de hoy. Porque así Sí. como dice tu palabra, renovados en el espíritu de vuestro entendimiento, de vuestra mente, en el nombre de Jesús, ahora que haya una transformación en nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Así En es. el nombre de Jesús Así declaramos un cambio de mentalidad, una transformación a la mente de Cristo, un entendimiento conforme el diseño de Cristo, para que todo esto repercute en un cambio de nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús. Sí, tanto Señor. como esposo, como esposa, como hijos, que cambie nuestra manera de vivir. Alabado sea su Pero nombre. para eso Así que es. entendamos Así correctamente es. el diseño que el Padre nos está mostrando a través de su Espíritu Santo. Bendecimos a las familias de Misión Cristiana del Calvario. Bendecimos a los hijos para que sean hijos que anden en el temor de Dios. Amén, amén. Hijos que honren a sus padres. Para eso hemos Porque sido así predestinados. agradarán a Dios. Así es. Jóvenes que les irá bien en la vida, que Eso serán es. de larga vida. Eso es. Por causa de que han entendido la importancia de honrar a sus padres. En el nombre de Jesús. Así es, Señor. Bendecimos a las esposas, que sean mujeres sabias, que sean mujeres prudentes para que edifiquen la casa como corresponde. Que sean esas mujeres virtuosas como lo muestra el diseño en tu palabra. Aleluya, Pero a los aleluya. esposos, a los padres, Así es. los declaramos con la sabiduría de Dios, con la autoridad de Dios, con el temor de Dios, con la prudencia y la sabiduría. en el nombre de Jesús, Aleluya, aleluya. Para actuar como corresponde a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús declaramos bendición sobre cada integrante en las familias. Aleluya, aleluya. Para que la gloria de Cristo sea manifestada en cada Así uno es, de Señor, nosotros. así es. En el nombre de Jesús te damos Glorioso gracias tu nombre. y te bendecimos, Señor. Glorioso con todo tu nuestro nombre, corazón. glorioso tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, qué Amén. buenísimo lo que el Espíritu Santo nos ha estado mostrando y como decíamos nos está ubicando en el orden correcto para hacer las cosas correctas. Estamos ya próximos, ya faltan poquitos días para nuestro gran congreso, 27, 28 y 29. Y vuelvo a confirmar lo que el Espíritu Santo ha dicho, que será una reunión de milagros. Amén. E incluso antes del congreso, al venir en el avión, en buses o en los carros, o la forma que usted pueda llegar al congreso, van a experimentar varios sus milagros y vamos a escuchar testimonios de eso. Y ya en el congreso van a suceder milagros gloriosos. Así que no se quede, véngase a experimentar a Dios y la gloria de Dios y a vivirla. No a ver lo que Dios está haciendo en los demás, sino a que usted sea parte de ese milagro y de la gloria de Dios en su vida. Este congreso, además de la presencia y del poder de Jesucristo, será muy notorio por los milagros que pasarán en ese lugar. No se quede, véngase. Véngase porque la gloria del Señor está destinada para esos días. Bendiciones y adelante, y que la gloria de Jesucristo sea sobre nuestras familias.